Ay, vale, estamos en directo. No sé si me escuchará. No sé si se me escuchará. A lo mejor lo podéis ver vosotros si se escucha guay. Uy. Vale, creo que se invita a sí, Carlos. ¿Vale? ¿Se escucha bien? Sí, yo creo que sí. ¿Y va, va guay? Ah, mira. Bueno, Vale. Sí, creo que sí. Creo que sí. Sí, bueno, yo creo que va bien, no lo sé. Nos vamos todos para afuera. Vale, pues. Toma ya, fueguito. Ah, mira, Magnus Red es mi colega, que antes me ha dicho que se iba a pasar por aquí. A ver si le mola. Magnus Red ha enviado una solicitud para estar en tu vídeo en directo. Toma ya. pero ese es Carlos, ¿no? No. Pues Mira, Carlos Diorarte se ha unido. Aquí está. Acaba de llegar. las tres son muchos. Ujú. Carlos Diorarte y una persona más ha enviado una solicitud. No sé. Ah, mira, aquí está. Transmitir en directo con Carlos Diorarte. Ahí va. Era el fallo mío. Sí, claro. Tíralo. Eso, luego, si no me equivoco, luego puedes cambiar la cámara con ese botón de ahí que están las flechitas. Ajá. Para que te vean. Hola, Carlos. Te Vale, escucho. perfecto. Hola. Estamos aquí que acabamos de tener una pequeña charla sobre hábito y mortaja y hemos recabado unas cuantas preguntillas para hacerte. Perfecto. Vale, no te veo, no sé si es normal, pero no pasa nada. Te escuchamos bien. ¿Nueve? ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho Ah, y te vale, veo. sí. Me dicen los compas que sí te ven. Vale. Pues Vale. debo decirte que estamos todos de acuerdo en que el libro es súper divertido. Lo mejor del libro ha sido el final. El final es indescriptible. Eso, para mí personalmente es un clima tras otro, sobre todo esos tres últimos capítulos en los que Leo visita su casa y después va, él lo menciona como su segunda acción de la noche, ¿no? Dice, ahora vengo, voy a por mi segunda acción de la noche y ese momento ya es una barbaridad. Así que voy a empezar por ahí porque el libro termina, antes de llegar al epílogo, cuando Leo cae por un tejado contra unos andaluces, si no me equivoco, o gente que tiene acento andaluz. Hay un poco de todo, sí. Hay un poco de todo. Cuando le dicen ahí que con esa especie de cofradía que a mí me recuerda mucho a Blasphemous, porque además hablamos de una cofradía de guerra, ¿no? Cuando con esta gente que, según nos avisa Leo, se van a las trincheras. ¿Qué hacen ahí unos andaluces en el norte de esta España ficticia? A ver, todo esto se resuelve más en el siguiente libro. Entonces, a riesgo de caer en spoilers, básicamente es una cofradía a una mater dolorosa, ¿no? A una virgen por los dolores que le provocó Jesús, ¿no? Todas las cosas que fue haciendo Jesús que le provocaban dolores. Entonces, en mi mundo, esta cofradía es de guerra, son mercenarios religiosos al servicio del papado. Entonces, sí, el tercer libro, que se llamará Trono y Abismo, trono no tiene que ver con un trono monárquico, tiene que ver con un paso de Semana Santa, con un trono, que es donde empieza. Veo caras, no te lo puedo enseñar, pero veo caras de, claro. La verdad es que es muy interesante ese juego de palabras que yo tampoco no había caído en ello y me mola mucho. ¿Y Abismo? ¿Tiene un juego de palabras o estamos hablando del Abismo? Bueno, a ver, todos los tres libros se titulan en función del inicio y el final de cada libro. Aparte de las partes que lo componen, Salitre y cenizas, la primera escena
tiene mucho que ver con el mar y con el salitre, y la última con las cenizas de la primera novela. Y la segunda, Hábito y Mortaja, lo mismo, empieza con un hábito de monja y acaba prácticamente amortajado, Leo. Entonces, en este caso, Abismo es como se cierra la trilogía. Luego, la versión obvia, o lo más obvio que se puede pensar, es que tiene algo que ver con ir al infierno, pero ahí ya entraríamos en territorio peligroso. Prefiero no hablar de esto. Pues mira, vamos a cerrar por ahí ese territorio porque ha surgido una pregunta de nuestro compañero Salva, que como ha visto, lo hemos visto todos, esa referencia al Nombre del Viento y bueno, obvia cierto homenaje a la saga de Patrick Rothfuss, sobre todo cuando hablamos de un hombre que ha tenido una gran vida y que le cuenta su vida a un cronista. Salva se preguntaba si tú entiendes ahora a Patrick Rothfuss cuando lleva tanto tiempo sin publicar su tercer libro y consideras que no es tan descabellado estar más de 10 años sin publicar el fin de tu saga. A ver, a Rothfuss no lo voy a entrar a valorar, es un autor que me gusta mucho, cada cual sabe sus circunstancias, parece que ha tenido momentos duros y luego ya cada uno lo considerará más justificable o no esos 10 años. En mi caso concreto yo tengo toda la intención de, no sé si de que salga el año que viene, esperamos que sí, pero desde luego yo este año lo voy a entregar a la editorial. No está bastante avanzada la escritura, pero todavía me falta bastante, porque igual fui muy ambicioso en cerrarlo todo en un tercer libro. Pero la idea es que sí, y la idea es que se cumpla y en ello estamos. De momento no siento cierta presión, pero siempre con un tono jocoso cuando me lo han dicho. No nos hagas un Rufus, no nos hagas un Martin. Pues no tengo intención, todo puede ser que me atasque, pero esta trilogía en realidad nació ya con el principio y el final, digamos, bien preparados, bosquejados. Con lo cual el desenlace de Trono y Abismo, desde que empecé a escribir la primera línea de Salitre y Cenizas, estaba ya en el horizonte. Así que me puedo perder un poco por en medio, por el relleno, entre comillas, ¿no? Por esto, pero el esqueleto está bien montado, o por lo menos yo creo que está armado de forma que pueda llegar a tiempo. Creo, espero, deseo. Yo por lo menos no tenía ninguna duda de que ese libro iba a salir, que no te ibas a marcar un Patrick Rothfuss ni un Martin, pero ahí queda la pregunta. Voy a aprovechar una pregunta que han hecho en el chat porque tiene que ver con una pregunta que íbamos a hacerte nosotros. Y es que dice Magnus Red, cuando Leo tiene ese viaje al infierno donde en la playa ve a su primo siendo torturado, no sé por qué me recordó al eclipse de Berserk. Efectivamente, tú nos lo podrás decir ahora. Hay una referencia muy clara en tu obra, de hecho se ve desde aquí a tu espalda Berserk, que se ve obviamente que es muy importante para ti, para mí también, supongo que para todo aquel que haya leído Berserk le llega al alma, sobre todo ese eclipse. Hay más referencias, hay Nombre del Viento, yo vi a Robert E. Howard, tú me corregirás si estoy equivocado, sobre todo con ese... Ahí arriba, ¿no? Sí. Esto aquí es esta banda de Conan. Se nota. La pregunta que yo quiero hacerte, bueno, si quieres comentar algo de Berserk, es tu momento, porque estoy seguro de que habrá un montón de gente que quiere escucharte hablar de lo que opinas de Berserk o de qué significa para ti. Pero yo quiero preguntarte si hay alguna referencia que tú hayas metido en tu libro y que nadie haya dicho, esto es de esto, y que a ti te hubiera gustado que lo vieran, que tu homenaje a esa obra se hubiera notado más. Pues mira, de Berserk habrá más referencias en la tercera parte, ahí sí que iremos. En concreto, el eclipse y todo esto lo tengo en mente una referencia más clara más adelante. Pero el tono, que en general es el tono del Grindark, desde luego Berserk es muy claro. Y de Conan no hay grandes referencias a la espada y brujería, pero para mí es un referente personal de escritura que me ha influenciado mucho. Entonces, supongo que algo de alguna forma se percibe. Pero respondiendo a tu pregunta, es que yo creo que prácticamente todo el mundo ha acertado con cosas. Igual una de las que menos me han dicho, porque solo me lo ha dicho una persona, creo,
y yo creo que es de las más claras, igual entonces resulta que no, es a Mignola, Hellboy y la IDP, los cómics de Hellboy, porque al final también hay todo un uso de reliquias, de folclore, pero claro, más anglosajón. Me gusta mucho la IDP. Sí, pues es que por ahí arriba también están todos. Y yo creo que esa para mí era muy clara y poca gente la vio. En Hábito y Mortaja hago un guiñito también, como dice Al del Nombre del Viento, se acerca el invierno, que lo dicen en una barca cuando llevan a Leo, ¿no? Y dice, bueno, ya veremos, ¿no? Como, Totalmente. Sí. Totalmente. Pero cuando dices que ha homenajeado a la IDP, te refieres a eso, a la reliquia y a esa campanilla de plata, Y ese al tipo mundo de de cosas. Mignola, lo que llaman el Mignolaverso, ¿no? La forma de coger un mundo muy parecido al nuestro, en el caso de Mignola es realmente el nuestro, solo que mucho más oscuro, con todas las criaturas del folclore en segundo plano, en un lugar sombrío, acechando. Y luego tengo muchas referencias visuales, aparte de las obvias del catolicismo y todo esto. Hay un libro de arte de Simon Bisley, por ejemplo, que es la Biblia de Simon Bisley, y son escenas de la Biblia. La Anunciación, no sé si lo tengo por aquí. Creo que lo tengo. No te preocupes, lo vamos a buscar seguro. Todos los que estemos oyendo esto lo vamos a buscar seguro, Carlos. Sí, mira, lo tengo aquí. Ah, mira. Ah, wow. Es como un cómic. No, son ilustraciones. Entonces, pues. A lo mejor nos tiran el directo por la imagen. Bueno, pues estamos a salvo. No, bueno, son en el estilo de este hombre. Entonces, pues mira, esta es, por ejemplo, la Anunciación de la Virgen. Muy chulo, ¿eh? Para tenerlo en cuenta, sí, sí. Le voy a echar un ojo. Es como. No es muy conocido, pero tiene un aire así un poco incluso Lovecraftiano. Esto son Adán y Eva. Hostia. Entonces, muy chulo. Esto ya es como más de nicho, pero a nivel estético, esta versión de la Biblia muy oscura o este rollo de que Catholic Core, catolicismo un poco peor, un poquito más macabro, es lo mío. Un descubrimiento valiosísimo. Y pasamos a otra referencia muy obvia que habrá visto todo el mundo, que son esos Morbisis, que son obviamente Gollum y Sméagol, ¿no? Yo lo pillé a la primera descripción porque habla de un agarrapatamiento, ¿no? Esa piel, ese tono de piel lechoso, y luego ya hay un momento en el que tu cabeza dice, un momento, ¿son dos personas o es una con dos personalidades? Y en ese momento captaste que son o tu pequeño homenaje o tu recordatorio de que te mola El Señor de los Anillos y un personaje tan interesante como Gollum, ¿no? Sí, para mí de El Señor de los Anillos es mi personaje favorito. Es fantasía épica, es el origen de muchas cosas y en realidad no hay nada que podríamos considerar fantasía oscura o grimdark, pero si lo hubiera sería Gollum, sería el personaje más torturado, ¿no? de la saga. Y en realidad no fue una referencia pensada. Yo empecé a escribir este necrófago y quería darle como unos matices y tal, y cuando me fue saliendo se lo pasé. Yo fui consciente de que tenía un aire a Sméagol y a Gollum y dije, bueno, ¿lo dejo o lo cambio? Y se lo pasé a mis betas, tengo 4 o 5 lectores confianza que les voy pasando capítulo a capítulo. En realidad son lectores cero, no leen ni el archivo montado. Entonces cuando todos dijeron, esto es Gollum, ¿verdad? Y entonces ahí me enfrenté a la decisión de, ¿lo cambio tanto para que no se reconozca o abrazamos la referencia que ha surgido de forma espontánea? Y en este caso lo abracé, dije, bueno, pues adelante. No, si ha salido así es porque de alguna forma Tolkien, incluso aunque no se le intente referenciar, pues emerge de alguna forma. Totalmente. De hecho, esas dos versiones a mí me gusta mucho este personaje porque, aparte del homenaje o del parecido, cada uno se exagera en su propia dirección. Seleuco es más teórico, es más. Yo he leído libros, que es una cosa que Gollum no ha hecho, y luego está el otro que tira más a ese salvajismo de me pierdo y de repente no aparezco en semanas, ¿no? Pero aprovechando que hablas de decisiones, nuestro compañero Salva también ha dicho que vio una entrevista tuya en un podcast que se llama Cosmere 16 y tú hablaste de que te preocupaba la reacción que tenía la gente cuando se enfrentara a la lectura del momento de la piara, por llamarlo de alguna manera. Sí. Ahora que ha salido el libro y que ha obtenido reacciones de la gente, ¿qué opinas? ¿Cómo te sientes respecto a ese segmento de tu libro?
En general, las personas... A ver, lleva poco tiempo porque lleva un mes el libro, pero bueno, tengo la suerte que ya he tenido bastantes reseñas en Goodreads y por ahí, gente que me ha comentado. Y hay gente que le ha incomodado mucho la escena, pero que de alguna forma sienten que no es morbo o que no está ahí para generar shock, el shock value este que llaman los ingleses. Como que no está ahí, entonces bien, porque yo entiendo que tiene que desagradar y está escrita para que desagrade. No está ni erotizada, ni busca el morbo y además de alguna forma pasa rápido porque me interesan más. Pues mira, un poco como hablando de Berserk, el trauma, las secuelas o cómo se gestiona esto. Y de alguna forma también el leo de después de hasta cuándo tengo que estar justificándome, ¿no? O sea, es que Afonso le viene a decir, como te veo muy bien para tal, y dice, bueno, ¿y qué? Entonces me gustaba más explorar como el después que el momento. Y la verdad es que la gente, yo creo que lo aceptó bastante bien. No me ha dicho en ningún momento que ahí cerraron el libro y lo tiraron o tal. Sí que han dejado caer, bueno, que igual es un recurso, sobre todo en el Grindark, que está un poco más manido o que se ha usado más veces, desgraciadamente, pero que no lo han visto como un recurso fácil. Entonces, estoy contento. De hecho, era como un guiño, entre comillas, un mal guiño, porque cuando lo escribí fue el tema de la manada, de los Sanfermines. Y entonces yo decidí llamarla Piara por esto. Ah, pues no había pillado esa referencia, pero lo entiendo y la verdad es que, en fin, de cosa horrible a cosa horrible. Entiendo lo que dices, porque al principio de este libro hay un escalón en cuanto a la personalidad de Leo cuando hace lo que hace en la enfermería con Cristian, con la almohada. Y en comparación con este momento, ese escalón era pequeño. Este escalón es monstruoso para ella. De repente, ese es el momento en el que Leo se convierte en otra persona. Porque, sin ir más lejos, cuando llega a la habitación de la otra Cristian y mata a ese hombre que está allí, pagando por esos servicios, es lo que le dice Cristian. ¿Cómo me voy a ir contigo? Una de las cosas que le dice, si lo primero que ha hecho es matar a este hombre sin pestañear. Ya hablamos de un Leo que no se lo piensa. No, quién sabe si ahora va a volver a retornar, a cambiar de nuevo, pero sí, efectivamente se convierte en otra persona. Claro, es que el Leo del inicio, del prólogo de la primera novela, es un personaje que se anuncia como que la gente le tiene miedo por todas las atrocidades que ha llevado a cabo. Claro, en Salitre y cenizas es un adolescente en una familia desestructurada que no para de recibir. Pero en Hábito y Mortaja ya se empieza a enfrentar a otras muchas cosas y la evolución es hacia unas actitudes mucho más oscuras, más nihilistas o incluso más cínicas. Es ese cinismo el que hace el tono de humor negro que hay en toda la novela, pero empieza a ser en estos momentos como herramienta un poco también de defensa o para gestionar un mundo demasiado oscuro. Hay gente que recurre o recurrimos al humor para sobrellevarlo y no quiere decir que seamos insensibles, quiere decir que es el mecanismo de defensa que tenemos. Entonces yo a Leo lo veía así, pero es verdad que después de todo lo que pasa en el Cabracho, de las últimas revelaciones, pues bueno, Leo igual es más insensible ante la vida humana, sobre todo en este caso concreto, pues ante un putero que no conoce de nada y que está ahí y él se ve como un héroe salvador, como un caballero con la lanza brillante y no deja de ser pues un chaval con un arpón sucio y lo que caza pues es ese. Yo creo que para esa gente que dice que estos libros no son Grindark, este es un momento muy Grindark, ese momento decepcionante en el que él piensa, decepción para Leo sobre todo, ese momento en el que él piensa que va a salvar a su amada y de repente la amada le dice, ¿tú quién te has pensado que es? ¿Y cómo te atreves, que te está buscando la gendarmería, viene a por mí, ¿no? Así que yo creo que si alguien dice que este libro no es Grindark, está totalmente justificado que yo creo que sí lo es, o por lo menos Grindark como yo lo entiendo, porque el Grindark es todo un mundo. Solo dos cosillas más. La primera es que yo he lanzado el guante a ese momento del infierno, en el que Leo está acompañada por ese, se llama Gaile Liergas, ¿verdad? Sí. Podríamos decir, tengo dos cosas que decirte de esto, que es como que todo Dante que visita el infierno tiene su Virgilio, y este señor es su Virgilio. Pero nosotros queríamos preguntarte
si este Guy de Liergar es real o te lo has inventado tú. Pues si este señor existe de verdad. No, además ni siquiera está basado. Hay personajes que sí están basados en gente real o que he hecho una mezcla, pero este en concreto no. Este fue creado solamente para la novela y hasta donde yo sé, cualquier parecido con alguien histórico o actual es coincidencia. Para nada. Necesitaba, como tú dices, una especie de Virgilio y encajarlo un poco con la historia del demonio de sombras de Adrimat. Y además saque de allí también, porque eso tiene que tener una especie de explicación, porque de repente Leo sale del infierno y vuelve a aparecer en esa mortaja por segunda vez, ¿no? Y es salvada por Seleuco. Vale, pues mira, no sé por qué he dejado esto para el final, pero bueno, está bien que te lo diga también, porque el libro nos ha gustado muchísimo, pero todos hemos coincidido, y supongo que está bien que te lo diga, en la parte que menos nos ha gustado. Y quiero saber si ¿qué ha pasado con otra gente? La parte que menos nos ha gustado es el momento en el que toma la rienda, ¿cómo se llama? Se me ha vuelto a olvidar. El párroco. El párroco empieza a escribir su historia de su puño y letra, o la leemos de su puño y letra. No resulta un poco largo esa parte y además no termina de contarnos más cosas de las que ya sabíamos, porque todo ese que dice el párroco ya se nos había insinuado de muchas maneras en algún que otro momento. Y lo leímos entero y al final dijimos, bueno, ahora seguimos con lo que de verdad nos gusta, que es con dónde se había quedado Leo. Antes de que responda, he dicho aquí ante mis compañeros que me recuerda al Quijote, cuando de repente Cervantes, tú estás disfrutando con la historia del Quijote y Cervantes decide, bueno, yo tengo aquí esta novelita de caballería, os la voy a meter aquí también para que la leáis vosotras porque a mí me gusta. ¿Qué opinan? Sí, no sé, era un experimento literario por mi parte. O sea, en realidad, la información que hay ahí, hay alguna que sí que es útil, es todo el trasfondo de quién es la mala, entre comillas, del convento. La forma de presentarla quedaría muy artificial, o por lo menos como a mí se me ocurrió hacerlo, me quedaba muy artificial y tenía la excusa del fantasma que lo posee, entonces Leo de alguna forma accede a sus recuerdos. Y pensaba que se me iba a hacer muy largo o muy pesado poner a Leo en primera persona narrando lo que había vivido, ¿no? Como diciendo el Goliardo me contó qué tal, o sentí qué tal, y quise hacer como un cambio de narrador, igual como, ¿sabes? Como los sorbetes estos de mango, de mandarina, en los banquetes entre dos platos fuertes, es como para limpiar el paladar. Pues yo quería ensuciar el paladar, ¿no? Como que tú ya vienes de un Leo, de un Afonso, de un Cerón Leal, ¿no? Y de golpe voy a meter esto aquí. Pero bueno, no sé, es un personaje que además, al margen de que te guste o no a nivel técnico de escritura, de técnica literaria, es un personaje ya de por sí desagradable. Entonces entiendo que hay gente que directamente, al margen de que esté más o menos justificado, diga, es que no me apetece leer sobre este gilipollas. Entonces, lo entiendo al final. es una parte que estuvo a punto de caerse, ¿eh? Estuve a punto de quitarla, pero dije, mira, vamos a dejar. Decidiste dejarlo. Yo debo decir que a mí me gustan mucho los libros que cambian, los libros cambiantes, esto es a título personal. Me gustan las canciones que cambian, me gustan las películas que cambian, y este libro cambia. De repente, Salitre y Ceniza fueron más de 2 libros, Hábito y Mortaja son para mí más de 2 libros, y me gusta que de repente estemos en sitios totalmente diferentes. De hecho, Hábito y Mortaja termina así, termina en un sitio que no ha estado en ningún momento en todo el libro y te deja con ganas de... Y debes saber que a la gente que le gustan los libros cambiantes, estas cosas las agradecemos muchísimo, porque la monotonía de un libro a veces se hace un poco cuesta arriba y este libro no te da un respiro. Me ha gustado mucho. Y a no ser que tengas tú algo más que decir, Carlos, yo te doy las gracias porque Uy, perdón. No. Que creo que se me ha ido la batería del micro, creo. No lo sé. No, te estamos oyendo, te digo. Vale. No me queda a mí mucha batería. Bueno, 14%, vale. Yo creo que puedo responder con calma. No, sí, ya está. Ha sido culpa de mí. Dime. Por mi parte, solamente daros las gracias. Al final esto es mi primera novela, bueno, en realidad la segunda. Mis 2 primeras novelas. Y sois los clubes de lectura los que de alguna forma movéis esto, ¿no? El libro está dedicado al boca a boca
porque Salitre y Cenizas funcionó muy bien y fue un éxito, porque lo fue, en parte por esto. Sin grandes medios de marketing, sin salir en ningún sitio, ninguna revista, ninguna web así como de estas de prestigio, sino más bien gente hablando de un libro que le ha gustado mucho con muchas ganas. Entonces, yo solo quería darte las gracias tanto a ti por las reseñas que me hiciste y por ayudar a que llegue a gente, y también pues como anfitrión del Club Leviatán, porque al final la gente que va ahí a hablar de libros porque le gusta y todo esto, con una mentalidad abierta y descubre cosas que igual no se hubiera aventurado de otra manera y llega por esto, pues al final es gente como tú o como otros clubes de lectura los que hacéis que funcione y que se descubra. Porque ya digo, editorial pequeñita, independiente y autor novato. Había que hacer un salto de fe, así que muchas gracias a los que lo habéis hecho. Muchas gracias a ti por tus palabras, pero debo decirte que cuando terminamos de leer Salitre y Ceniza, lo primero que dijimos fue, va a salir este libro ya, tenemos que leerlo ya, y eso es lo que hicimos. ¿Vosotros tenéis algo más que decir a este señor? Muchas gracias. Pues te transmito las gracias de todos los participantes de este club de lectura, porque de verdad es un gustazo que un autor de nuestro país saque libros que de verdad gustan de leer y uno espera que salgan a Liza y poder comprarlos. De verdad, Carlos, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.